Equipos bolivianos en la Copa Libertadores. Se dice que los mejores equipos juegan la Libertadores y entre los equipos bolivianos es un número limitado de equipos que representaron al país en al menos una ocasión. Algunos pasaron desapercibidos y otros marcaron grandes hazañas a su manera. Conoce un poco de su historia hasta este 2020 en esto que es el movimiento deportivo, pasión por nuestro fútbol. Dale rojo, dale, rojo, 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 dale, dale rojo, siempre estamos todos, bombos y banderas, somos la hinchada de un ganador. Wilstermann, el rojo del Valle. Wilstermann fue el primer equipo en participar en la Copa Libertadores y es parte de los equipos fundadores. Desde 1960 hasta este 2020 cuenta con 20 participaciones. En 1960 debutaría en este torneo, tras coronarse campeón nacional en 1959. Debutó inaugurando el torneo un 19 de abril en el Centenario de Uruguay, ante Peñarol, que a la postre terminaría coronándose campeón con un 7-1 a favor de los charrúas. El histórico Máximo Alcócer marcaría el único gol del equipo boliviano. En el partido de vuelta jugado el 3 de mayo en La Paz, en un estadio Hernando Siles abarrotado, Wilstermann pudo empatar 1-1, culminando así su participación. Sin duda, su mejor participación fue en 1981, donde, por el sistema del torneo, pudo figurar entre los finalistas. Integró el grupo 4 junto a Die Stronger y los ecuatorianos Barcelona y Técnico Universitario. En la fase de grupos de 6 partidos, ganó 4 y solo perdió 2. Obtuvo el mismo puntaje que Die Stronger, provocando un partido de desempate, en el que Wilstermann ampliamente superó al Atigrado por 4-1, un 8 de mayo en Santa Cruz. En la siguiente fase, de acuerdo al sistema de la época, integró el grupo A, donde tuvo que enfrentar al campeón de la época, Flamengo y Deportivo Cali. Lastimosamente no ganó ningún partido y solo pudo empatar en Cochabamba ante el Deportivo Cali, culminando así y figurando entre los semifinalistas. Gastón Taborga sería su máximo goleador. Un dato curioso de Wilstermann es que en 1961 estuvo también a pasos de clasificar a semifinales. Primero en Cochabamba derrotó a Independiente Santa Fe por 3-2, pero en Colombia un autogol de Oscar Claure emparejó el marcador global 3-3. Terminado el partido, se decidió la clasificación a través de la moneda. La suerte estuvo para el lado del cafetalero, que terminó avanzando a la siguiente fase. Y bueno, su última mejor campaña es la que realizó en 2017, donde alcanzó los cuartos de final tras superar su grupo integrado por el Palmeiras, Atlético Tucumán y Peñarol. En octavos de final, enfrentó al Atlético Mineiro, que se había clasificado como el mejor primero del torneo. En Cochabamba lo derrotó al conjunto brasileño con el gol de chilena o Chacalaca de Gilbert Álvarez, que sirvió para cerrar el marcador. Ya en Brasil, el partido quedó empatado 0-0 y Wilstermann pasaba a cuartos de final. Un Wilstermann enorgullecido enfrentó al River Plate. Primero, sorprendentemente, le ganó por 3-0 en Cochabamba y daba la esperanza de pasar a semifinales, pero en Argentina pasó la catástrofe. Un partido polémico y medio raro terminó con un 8-0 a favor del millonario. River Plate avanzaría. Hasta este 2020 cuenta con 121 partidos, 36 ganados, 23 empates y 62 derrotas. En 1962, Municipal de La Paz haría su participación en un formato de grupos donde enfrentó al Cerro Porteño de Paraguay y Santos de Brasil. Debutó en La Paz ante el Cerro Porteño, con una victoria de 2-1. Luis Aguilera y Wilfredo Camacho plasmarían sus goles para la victoria boliviana. Sus restantes 3 partidos los perdió, sumando una sola victoria, aunque cabe resaltar el partido que jugó de local ante el Santos de Pelé. Participó en 3 ocasiones, en 1962, 1966 y 1974. El 66, en su grupo, tuvo de rivales a los uruguayos Peñarol y Nacional, que terminarían pasando de fase. También estuvieron los ecuatorianos Emelec y 9 de octubre. Wilstermann completaría su grupo. Sumó 4 victorias contra Nacional y Emelec de local y 9 de octubre ida y vuelta. Empató de local contra Wilstermann y perdió el resto de partidos, quedando en cuarto lugar. El 74 fue su última participación, formó parte del grupo 2 junto al Sao Paulo, Palmeiras y Wilstermann. Solo le pudo ganar a Wilstermann de local, pero empató con el Sao Paulo en Bolivia 1-1 y en Brasil 3-3, un Sao Paulo que a la postre llegaría a la final, pero la perdería ante Independiente de Argentina. Palmeiras le ganó ida y vuelta y contra Wilstermann en Cochabamba. Una victoria y 2 históricos empates cerrarían su última participación internacional. Por tanto, en su historial suma 20 partidos, 6 victorias, 11 derrotas y 3 empates. Este es mi equipo, señores del Gran Aurora, soy hincha. Su nombre se ha consagrado por ser equipo del pueblo. Su nombre se ha consagrado por ser
El tercer equipo en disputar la Copa Libertadores representando a Bolivia sería el Aurora. En 1964 participó en el grupo 1 contra Nacional y Cerro Porteño. Debutó el 12 de abril contra Cerro en Cochabamba, empatando 2-2 y perdiendo los siguientes partidos. Aún así, es su mejor participación, ya que el 2009 volvería a la Libertadores, esta vez formando del grupo 7 junto al Gremio, Universidad de Chile y Boyacá Chico, donde no sumó ni un punto, cayendo contra todos, tanto de local y visitante. En su historial suma 2 participaciones con 10 partidos, 0 victorias, 1 empate y 9 derrotas. Su mejor resultado fue ese 2-2 contra Cerro Porteño y su peor resultado la goleada de 7-0 que recibió ante el mismo rival en Asunción. El cuarto equipo en representarnos fue Die Strongers, que curiosamente no pudo alcanzar los cuartos. Debutó en 1965 en el grupo 1 junto con Boca Juniors y Deportivo Quito. Un 31 de enero se enfrentaría a Deportivo Quito en la capital ecuatoriana, donde triunfó por 0-1. En el partido de vuelta empató en La Paz 2-2 y contra Boca Juniors no le fue nada bien, ya que no pudo ganar ni de local ni visitante. A lo largo de su historia ha participado en 26 ocasiones con partidos decisivos, pero sin duda su mejor campaña la hizo el 2017, cuando desde la segunda fase llegó a octavos de final, disputando 12 partidos, con 5 victorias, 5 empates y solo 2 derrotas. Empezó en la fase 2, eliminando a Montevideo Wanderers, equipo que una fase anterior eliminó a Universitario de Sucre. En Uruguay le ganó 2-0 y en Bolivia sentenció con un 4-0. En la siguiente fase enfrentó a Unión Española. Primero empató en Chile 1-1 y en Bolivia lo liquidó con un 5-0. Ya en la fase de grupos conformó el grupo 2 junto al Santos, Santa Fe y Sporting Cristal. En su grupo solo perdió en Brasil 2-0, empatando en Colombia y Perú. De local venció a Santa Fe por 2-0 y 5-1 a Sporting. Aunque no pudo vencer al Santos, clasificó tras empatarle a Santa Fe de Bogotá en la última fecha. Hay que recordar que Santa Fe, con ganar ese partido, dejaba eliminado al Tigre. Ya en octavos de final enfrentó a Lanús, equipo de goleador del torneo, José Sant. En La Paz empató 1-1 y en Lanús perdió 1-0. Una eliminación que dolió, ya que era el mejor Die Stronger de los últimos tiempos. Alejandro Chumacero sería su goleador con 8 tantos, 3 menos que el goleador del torneo. En 1990 para Die Stronger significó también pasar a octavos. Disputó el grupo 1 junto a Oriente Petrolero y los ecuatorianos Emelec y Barcelona. Sorpresivamente en ese grupo los 4 equipos quedaron empatados en puntos. Emelec y Die Stronger pasaron a la siguiente fase por el gol diferencia de +1, mientras que Barcelona y Oriente Petrolero debieron disputar un partido de desempate. Ambos ganaron de local y en la tanda de penales un 4-5 eliminó a los refineros. Ya en octavos enfrentó a Universidad Católica, perdió en la ida 3-1 y en La Paz empató 1-1. No pudiendo forzar los penales y quedando eliminado. En 1994 llegó también a los octavos, un año triste y heroico para el club. Formó parte del grupo 5 junto a Bolívar y los venezolanos Minerven y Sporting Marítimo. En su grupo pasó segundo después de Bolívar. Cabe recordar que en su grupo solo perdió contra el Minerven por 5-0 y ganó 2 juegos y empató los otros 3. En octavos de final, en La Paz se vivió un lleno total, ya que se enfrentaban en el clásico Bolívar vs Die Stronger. Primero, Bolívar lo derrotó 2-1 y en el partido de vuelta, un 4-0 apabullante, desprendido de la magia de Víctor Hugo Antelo y Valdivieso, eliminaron al conjunto tigrado. En el 2014 estuvo igual de cerca de pasar a octavos, de hecho, estuvo a solo unos penales. Integró el grupo 1 junto a Vélez Sarsfield, Atlético Paranense y Universitario del Perú. Avanzó a octavos y enfrentó a Defensor Sport. En La Paz, Die Stronger le ganó por 2-0. En Montevideo, Defensor ganó por el mismo resultado y esta vez los penales le dijeron que no a Die Stronger, que perdió por 4-2. En su historia, el conjunto gualdinegro disputó 161 partidos con 54 victorias, 30 empates y 77 derrotas. Esto es para ti, Bolívar. Si quieres ser celeste, que te cuente. Bolívar sería el quinto equipo en disputar la Copa Libertadores en 1967. En el grupo 2, junto a Racing, River Plate, Santa Fe, Independiente Medellín y 31 de octubre. Debutó el 12 de marzo ante otro debutante boliviano, 31 de octubre, donde Bolívar derrotó 1-0 y su segunda victoria la lograrían contra Santa Fe en Bogotá por 1-2. Luego empató contra River, Independiente Medellín, Santa Fe de local y 31 de octubre de visitante por los efectos de recaudación. Los demás partidos los terminaría perdiendo, sumando solo 2 victorias, 4 empates. Este histórico del fútbol boliviano participó en 34 ediciones de la Copa Libertadores, con partidos y eliminaciones apasionantes, pero sin duda su mejor participación la hizo el 2014, donde formó parte del grupo 7 junto a León Mexicano, Flamengo y Emelec.
En su grupo solo perdió un partido, curiosamente en su debut en su visita al Emelec por 2-1. Luego empató 1-1 en La Paz ante León y no empezaba bien y daba cierta incertidumbre, pero luego visitaría al Flamengo y empataría 2-2 y en la vuelta en La Paz le ganó por la mínima de 1-0. Mejoró aún e hizo historia al ganar en tierras mexicanas por 0-1. Encaminado a la clasificación, derrotó por 2-1 a Emelec en La Paz y avanzó a los octavos como líder de su grupo. Vencida su serie, en octavos nuevamente enfrentó a León, esta vez fue parejo y solo clasificó por el gol de visitante. En La Paz empataron 1-1 y en México 2-2. En cuartos de final enfrentó a Lanús, en la ida empató 1-1 y en la vuelta supo sacar ventaja y lo ganó por 1-0. A paso firme avanzó, pero el receso por el mundial los aligeró y en semifinales, cuando debieron enfrentar a San Lorenzo, se relajaron y cayeron vapuleados por 5-0. En La Paz solo pudieron ganar 1-0 y quedaron eliminados. Curiosamente, San Lorenzo se proclamaría campeón ese año. En 1986 también estuvo entre los semifinalistas. Este año integró el grupo 2 junto a Wilstermann y los peruanos Universitario y Universidad Técnica de Cajamarca. Ganó 4 partidos, perdió 1 y empató otro, encabezando su grupo y pasando a semifinales. Ya en la siguiente fase formó parte del grupo B junto al América de Cali y Olimpia. De 4 partidos solo pudo ganar 1 y empatar otro, perdiendo los restantes 2. Eliminado quedó entre los semifinalistas. Su historia es tan extensa que no se puede resumir en este espacio de tiempo, ya que en 1994, 1997, 1998 y el 2000 llegó a cuartos de final, mientras que en 1989, 1991, 1992, 1993, 1995 y 2012 alcanzó los octavos de final. Sin duda, el equipo que mejores representaciones hizo, a pesar de algunas goleadas que recibió. En su historia ostenta 34 participaciones, con 233 partidos, 92 victorias, 52 empates y 89 derrotas, el único equipo que tiene más victorias que derrotas. El sexto club fue 31 de octubre, que debutó junto con Bolívar en 1967, torneo al que accedió por ser el subcampeón nacional de 1966. En el grupo 2, conformado por Racing, River Plate, Bolívar, Independiente Medellín y 31 de octubre, presenció su única participación, donde debutaron el 12 de marzo contra Bolívar, cayendo 1-0. 3 días después, enfrentó a Racing de Argentina con una victoria de 3-0. Después le tocó enfrentar a River Plate, que días antes había enfrentado a Bolívar. Y en esta ocasión, el conjunto del 31 no pudo ganar y perdió por 4-0. Su segunda victoria fue ante Santa Fe por 6-2, aunque 2 días después enfrentó a Independiente Medellín cayendo por 1-2. En su visita a la Argentina cosechó derrotas de 6-0 y 7-0 a favor de Racing y River, respectivamente. En Colombia la historia fue similar, cayó 2-0 y 3-0 a favor de Santa Fe e Independiente Medellín. Su último partido jugó contra Bolívar el 14 de mayo, empatando 2-2, cosechando así 2 victorias, 1 empate y 7 derrotas en 10 partidos disputados. Su mejor resultado fue ese 6-2 que le propinó a Santa Fe, aunque no se puede olvidar el 3-0 a Racing, que se proclamaría campeón con solo 2 derrotas en aquel torneo. Always Ready es el séptimo club en la Libertadores. Integró el grupo 2 junto con Wilstermann, Universitario de Perú y Sporting Cristal, ambos equipos base de la selección peruana de ese entonces. Debutó en La Paz un 24 de enero de 1968 con una derrota de 0-3 a favor de los cremas de Universitario. 4 días más tarde enfrentó al otro equipo peruano, Sporting Cristal, que le ganó 1-4 en La Paz. En los partidos de vuelta en el Perú, contra todo pronóstico, empató con Sporting Cristal 1-1, pero cayó 6-0 ante Universitario. Contra Wilstermann le fue similar, perdió en Cochabamba 3-0 y en La Paz empató 1-1, pero la Conmebol decidió darle la victoria a Wilstermann porque el partido se jugó fuera de fecha. Ese fue el único torneo que jugó en la Libertadores, este conjunto paceño que en 6 partidos cosechó 5 derrotas y un empate. El octavo club en participar fue el Litoral de Cochabamba, que en 1969 disputó la Copa Libertadores con solo jugadores bolivianos. Integró el grupo 3 junto con Bolívar y los paraguayos Olimpia y Cerro Porteño. Debutó el 2 de febrero en La Paz contra Bolívar, perdiendo 1-0, pero aún así dejando un buen juego. Días más tarde enfrentó a Olimpia en Cochabamba, perdiendo 0-3, luego recibió a Cerro Porteño, pero perdió lastimosamente 0-1. En los partidos de vuelta en Paraguay perdió 6-0 y 2-0 ante Cerro Porteño y Olimpia. Su único punto lo obtuvo jugando de local ante Bolívar tras el empate 1-1. Recordar que ese año Bolívar estuvo cerca de pasar de fase. Así, en 6 partidos cosechó un empate, 5 derrotas. El autor de su único gol en la Libertadores fue Arispe, que al minuto 70 venció al portero celeste. Unida
En el noveno lugar llega Universitario de La Paz, que llegaba al torneo de fútbol continental después de ser campeón nacional en 1969. Para la edición de 1970, en la Copa Libertadores, integró el Grupo 1 junto con Bolívar y los argentinos Boca Juniors y River Plate. Una fatalidad para el cuadro estudiantil, que debutó 2-2 ante Bolívar. Después empató 0-0 ante Boca Juniors, partido que pudo ganar, pero falló un penal, y el resto de partidos terminaron en derrota: 0-2 ante River Plate en La Paz y 9-0 en Argentina. Boca Juniors se conformó con un 4-0 en Argentina y Bolívar cerró su participación ganándole 2-0. En 6 partidos cosechó 2 empates y 4 derrotas. Fue el principio del fin para el equipo de Universitario, que no volvió a levantar cabeza y desde entonces está en el segundo plano. Chaco Petrolero es el 10º club en representar a Bolivia en la Copa Libertadores. Debutó en 1971, el 14 de febrero, en el Hernando Siles de La Paz, ante Die Stronger, que se recuperaba de la tragedia de Biloco. A pesar de que Chaco Petrolero se consagró campeón un año antes, no pudo en su debut y perdió 1-2 ante Die Stronger. La mala racha continuó y perdió ante Nacional por 0-1, aunque después se recuperó y empató ante Peñarol 1-1. Perdió en Uruguay 1-0 y ante Nacional 3-0, cerrando su participación ganándole a Die Stronger por 1-3. Pero ese año lograría el subcampeonato del fútbol boliviano y en 1972 participaría en su última Copa Libertadores, donde no se reivindicó y le fue peor. Formó parte del Grupo 2 junto a Oriente Petrolero y los ecuatorianos Barcelona y América de Quito. Su única victoria la consiguió en La Paz ante Oriente Petrolero por 1-0, aunque días antes el equipo cruceño lo goleó por 5-0. Luego perdió en La Paz y Ecuador, sumando una sola victoria. En 2 participaciones ha disputado 12 partidos con 2 victorias, un empate y 9 derrotas. El puesto número 11, el 11º club, es Oriente Petrolero, que debutó en 1972 en el grupo de Chaco Petrolero y los ecuatorianos Barcelona y América de Quito. Debutó con el pie derecho, goleándole a Chaco Petrolero por 5-0 en Santa Cruz. En el partido de vuelta, perdió 1-0 y sumó su segunda victoria frente al América de Quito, ganándole 4-2 en la capital cruceña, aunque después cayó 3-0 en su visita al Ecuador. Después le arrancaría un empate al Barcelona 1-1, pero similar resultado se dio en Santa Cruz con un 0-0. A lo largo de su historia ha participado en 21 ocasiones en la Copa Libertadores, con su mejor participación en 1988, donde junto a Bolívar y los paraguayos Olimpia y Cerro Porteño integró el Grupo 4. En el primer partido derrotó en La Paz por 2-1 al conjunto celeste, cuando no existía la excusa de la altura, claro. En Santa Cruz derrotó a Olimpia por 1-0, pero luego solo pudo empatar 2-2 ante Cerro Porteño, y contra Bolívar cayó 1-3 en Santa Cruz. En Paraguay perdió 1-0 ante Cerro Porteño, pero el partido que le dio la clasificación fue la victoria ante Olimpia en Asunción por 1-2, avanzando como primero de su serie. En la siguiente fase enfrentó a Colo-Colo y le derrotó por 2-1 en Santa Cruz, y en Chile empataron 0-0. En cuartos enfrentó al América de Cali, empató en el partido de ida 1-1, pero en la vuelta perdió 2-0, eliminado, aunque pudo pasar a semifinales como el mejor perdedor, pero ese 2-0 en Cali le perjudicó, teniendo un -2 y quedando fuera. En 1991 llegó a octavos en uno de los partidos más raros de la competición, cuando Boca Juniors no le quiso ganar para eliminar a River Plate, y en 1977 repetiría esta hazaña de los octavos de final. Ha participado en 21 ocasiones con 29 victorias, 62 derrotas y 23 empates, en 120 partidos. En 1976, un nuevo equipo boliviano, el 12º, debutó en la Copa Libertadores. El turno fue de Guavirá, que integró el Grupo 2 junto a Bolívar y los ecuatorianos Liga de Quito y Deportivo Cuenca. Debutó ante Bolívar ganándole por 1-0 y después solo derrotas. De visitante perdió ante Bolívar 7-1, 1-0 ante Deportivo Cuenca, 4-0 ante la Liga de Quito. De local, más derrotas, 0-2 ante Deportivo Cuenca y el polémico 0-1 ante Liga de Quito. El partido fue suspendido a los 15 minutos por invasión al campo de juego de la barra e hinchada del equipo. Su segunda participación fue en 1996, donde ganó y empató un partido. Integró el Grupo 3 junto a San José y los colombianos América de Cali y Junior. Perdió sus 4 primeros partidos, pero luego levantó cabeza de local goleando a San José por 4-1. Y por último, empató 1-1 ante Junior. Así, en 2 participaciones en la Copa Libertadores, suma 12 partidos con 2 victorias, un empate y 9 derrotas. El Rojo de Montero.
El número 13 le corresponde a Blooming, que debutó en 1983 en el grupo 2 junto a Bolívar y los brasileños Gremio y Flamengo. En su debut en La Paz perdió 6-0 y en Santa Cruz ante Gremio 0-2, un inicio malo que mejoró con un empate 0-0 ante el Flamengo en Santa Cruz y una goleada sobre Bolívar por 3-0, pero luego una bofetada en Río de Janeiro, una goleada de 7-1 ante el Flamengo y 2-0 ante el Gremio. Sellaron su primera participación. Su mejor participación sin duda fue en 1985, integrando el grupo 2 junto a su clásico rival Oriente Petrolero y los venezolanos Deportivo Táchira y Deportivo Italia. En el primer clásico empató 1-1 y en su visita a Venezuela derrotó por 0-3 a Deportivo Italia, 0-1 a Deportivo Táchira y de locales se dieron unos festines de 8-0 ante Deportivo Italia y 6-3 a Deportivo Táchira, aunque sin duda el partido que más disfrutó ganar fue a su clásico rival Oriente Petrolero por 0-1, resultado que terminaría eliminando a los refineros, ya que en este formato solo avanzaba el primero de la serie. En semifinales integró el grupo A junto a los argentinos Independiente y Argentinos Juniors. De local empató 1-1 con ambos combinados argentinos y en su visita cayó en ambos partidos. Así cerró su mejor campaña. Ese año también contó con el goleador del torneo, Juan Carlos Sánchez, con 11 goles. En 7 participaciones disputó 42 partidos con 13 victorias, 9 empates y 20 derrotas. El puesto número 14 le corresponde a San José de Oruro, que alcanzó esta hazaña y así integró el grupo donde estaba Bolívar, Sao Paulo y el Criciúma de Brasil. Debutó el 8 de marzo de 1992 ante Bolívar en La Paz, aunque lamentablemente perdió por 2-1. El conjunto orureño perdió sus restantes partidos, tan solo pudiendo conseguir un histórico empate ante el campeón. El Sao Paulo derrotó a San José en su partido inaugural en Oruro por 0-3. Similar resultado se dio ante el Criciúma, perdió 1-2 en Oruro y 5-0 en Brasil. Incluso Bolívar le ganó en Oruro por 2-4, aunque sin duda el resultado que enorgulleció fue el empate en Brasil por 1-1 ante el Sao Paulo, que se terminaría coronando campeón cuando todos esperaban una goleada. El Santo supo sacar el milagro. Participó en 8 ocasiones, con su mejor participación en 1996, donde llegó a octavos de final. Ese año, junto a Guavira y los colombianos América de Cali Junior, compitieron en el grupo 3. Para fortuna del Santo, en este formato avanzaban los 3 primeros de cada grupo. Ganar de local le bastó para clasificar. Ganó 2-1 a Guavira, 1-0 al América de Cali y 2-0 a Juniors, mientras que en sus visitas perdió en Colombia por 1-2 y 2-0 ante Junior y América de Cali, aunque la derrota que más le dolió seguro fue ese 4-1 que le propinó Guavira en Montero. Ya en octavos enfrentó al Barcelona, por ese entonces no importaba el gol de visitante. Primero en Oruro ganó por 1-0 y en Guayaquil perdió por 2-1, definiendo en la ronda de penales. Y sí, como casi siempre ocurre, terminó eliminado tras perder en penales por 4-2. En 8 participaciones disputó 46 partidos, ganando 8, empatando otros 6 y perdiendo 31 juegos. El 15º equipo en jugar fue el Real Potosí en el 2002, que se benefició con el tercer cupo que otorgó la Conmebol un año antes a los representantes bolivianos. Real Potosí integró el grupo 3 junto a grandes del continente como Peñarol, San Lorenzo y Nacional de Ecuador. En su debut, el 5 de febrero, enfrentó a San Lorenzo en Potosí, derrotando a la escuadra argentina por 1-0 con el gol del argentino Roberto Pupi Correa. Pero después conocería la catástrofe. Ya en Uruguay, cayó por 4-0 ante Peñarol. Para mal de males, cayó derrotado en Potosí, esta vez por 2-4 ante Nacional. Y aún peor fue el apabullante resultado que recibió en Argentina, un 5-1. Pero después de la tormenta apareció un oasis, una goleada Peñarol por 6-1, un 19 de marzo que no olvidará la afición potosina, y para sellar su participación perdió en Ecuador por 2-0. Así, con 2 victorias terminaría su primera incursión. De 5 de sus 6 participaciones ha tenido que enfrentar a equipos brasileños, goleando y recibiendo dolorosas goleadas. El 2002, 2007 y 2008 estuvo en la fase de grupos, sumando el mismo puntaje de 6 en estos 3, aunque uno de los partidos más significativos que jugó fue la serie de la Pre-Libertadores contra el Flamengo de Ronaldinho. Apretada fue su eliminación. En Potosí ganó remontando 2-1 y en Río de Janeiro perdió por 2-0. Esa fue su última participación. Hasta este 2020 ha disputado 6 torneos con 6 victorias, 4 empates y 14 derrotas en un total de 24 partidos. El Inimani esplendoroso lo ve siempre triunfador. La Paz Fútbol Club es sangre vacía, gallardía y juventud.
Un equipo que de casualidad asomó su nariz, o mejor dicho, el pico, fue La Paz Fútbol Club, que para su mala suerte, su arquero cometió un error fatal en México y le tocó enfrentar a un rival que desde la Prelibertadores llegó a los cuartos de final. El puesto 16 le corresponde a La Paz Fútbol Club, que enfrentó en su única participación en la fase previa al Atlas mexicano, el 2008. Primero en México, donde perdió por 2-0, y en el partido de vuelta le faltó autoridad, le faltó la jerarquía y solo pudo ganar 1-0. No le alcanzaría el gol de Edgar Clavijo, que a la postre sería su única victoria que no le alcanzó para avanzar. Uno de los equipos favoritos de esa época. La U roja es la sangre en mi corazón, azul es mi cielo, son los colores de nuestro club. El puesto 17 le corresponde al club de la capital, Universitario de Sucre, que debutó el 2009, aunque lamentablemente no pudo ganar ni un partido y solo empató su primer y último juego. Debutó ante Deportivo Quito el 12 de febrero en Sucre, donde empató 1-1. Días después enfrentaría a Estudiantes de La Plata, perdiendo 1-0. Por el mismo resultado, el Cruzeiro le ganaría en Sucre y 2-0 en Brasil. En su visita al Ecuador, perdió por 3-1 y para cerrar su participación, empató sin goles ante Estudiantes en Sucre. Realmente le tocó un grupo muy difícil, ya que ese año Estudiantes y Cruzeiro llegarían a la final de la Copa Libertadores. En 2015 volvió a enfrentar al Cruzeiro, esta vez en el grupo 3, donde ambos pasaron a la fase de octavos. Justamente empezó el grupo empatando 0-0 ante el Cruzeiro en Sucre. En su visita a Venezuela, derrotó a Mineros de Guayana por 0-1. Otra vez empató de local, esta vez ante Huracán. Ya en tierras argentinas, se dio un nuevo empate por 1-1, pero la victoria le volvió a sonreír de local, ganando a Mineros de Guayana por 2-0. Y en Brasil, aunque se planteó bien, cayó derrotado por 2-0. Pero la victoria de Mineros sobre Huracán en Venezuela le daría esa manito a Universitario para pasar a la fase de grupos, ganando solo 2 partidos. Ya en octavos de final, enfrentaría al subcampeón de ese año, Tigres de México, aunque en Sucre se dio lo inesperado y perdió por 1-2. Ya en México, fue por la hazaña, pero solo pudo empatar 1-1, así quedando eliminado. En 2017 volvió a participar y sería por última vez, aunque no le fue tan bien. Derrotó por 3-2 a Montevideo Wanderers en Sucre, pero en Uruguay cayó derrotado por 5-2. Así, en 3 participaciones, disputó 16 partidos, con 3 victorias, 6 empates y 7 derrotas. Cuando ruge el toro guarneño, mi pueblo Y el puesto 18 y el último en entrar a la Copa Libertadores fue el Toro Guarneño de Sport Boys, que en 2017 formó parte del grupo 6 junto al Atlético Mineiro, Libertad y Godoy Cruz. Triste y fugaz fue su participación, sumó solo 2 puntos, ambos en empates con Libertad. En su debut empató 3-3 con Libertad en Guarnes, pero en su salida al Brasil cayó derrotado por 5-2 e igual cosechó una derrota en Argentina por 2-0. Golpeado por la desestabilidad económica y el fallo del estadio Samuel Banca de Guarnes, terminó jugando sus 2 restantes partidos de local en Santa Cruz. En ambos perdió, el primero por 1-3 ante Godoy Cruz y el segundo por 1-5 ante el Atlético Mineiro. Para cerrar su participación en Asunción, empató 1-1 con Libertad. Con mucha pena y poca gloria, Sport Boys cerró su participación con 6 partidos disputados, 2 empates y los demás derrotas. En algunos casos les favoreció el formato o les perjudicó para llegar a lo más alto. Pero así es el fútbol. A esta lista se pudieron sumar fácilmente algunos otros equipos que quedaron afuera por un par de puntos o el gol diferencia. También lo hubieran integrado tal vez Real Santa Cruz y hasta Independiente de Sucre en 1997 y 1999, ya que ambos clasificaron a la extinta Copa Conmebol. Esos fueron los 18 clubes que representaron a nuestro país en el torneo de mayor prestigio del continente. Muchos hicieron estallar a su región y al país entero con sus victorias y clasificaciones. Otros nos volvieron críticos deportivos, y aunque en el fútbol doméstico los critiquemos, más los criticamos por dejar pasar su participación, por errar ese remate, ese penal o no saber sentenciar el partido de local que a la postre terminaría eliminándolos. El típico lamento boliviano, una historia con muchos fracasos. Un fútbol boliviano que se fue quedando rezagado en comparación a sus vecinos del continente, pero aún así, con pocos recursos, se para enfrentar a los gigantes y luchar cara a cara, sacando resultados impresionantes y si cae, respira y se levanta. En Bolivia no existen clubes grandes, existen clubes populares que, como en cada lugar del mundo, hace palpitar a los corazones de los hinchas y aficionados. ¿Qué partido o participación recuerdas más o te llama tal vez más la atención? Comenta y comparte. Y claro, suscríbete a este movimiento deportivo.